Capítulo 3. Tu mapa para llegar a la libertad emocional. Por favor, lee este capítulo con la mente y el corazón abiertos. Está pensado para ayudarte a analizar y liberar a través de los 9 estados emocionales fundamentales que todos experimentamos a lo largo del día: apatía, pena, miedo, deseo, ira, orgullo, coraje, aceptación y paz. Esta información te va a ayudar no solo a ver con mayor claridad tus sentimientos y los de los demás, sino también a incorporar a tu vida el proceso de liberación consciente. Libertad, imperturbabilidad. La libertad o imperturbabilidad es la meta final del método Sedona. La libertad de decidir tener, ser o hacer, o no tener, ser ni hacer nada y todo. Este es el estado natural de ser cuando nada de lo que te ocurre en nuestra vida nos puede perturbar ya. Tu libertad está ya aquí y ahora, reposando justo debajo de la superficie de tus emociones, y a medida que domines la liberación, al final la descubrirás. Entonces, nada ni nadie te podrá perturbar. Serás consciente de todo lo que esté ocurriendo y lo disfrutarás, pero no te sentirás apegado a ningún resultado concreto, ni preocupado por él. Permanecerás tranquilo, en paz. Es posible que ahora mismo te estés diciendo: no sé si deseo soltar todas mis emociones. Le dan color a la vida. Hacen que me sienta vivo. Te aseguro que la liberación en modo alguno conduce a una falta de vida emocional. Ocurre exactamente todo lo contrario. Dado que en general nos reprimimos tanto, en realidad no nos permitimos sentir lo suficiente. Este aturdimiento nos separa de la bondad y la riqueza naturales de la vida, mucho más de lo que nos separan las llamadas emociones negativas. Cuando comprendas que puedes soltar tus sentimientos y empieces a hacerlo, serás capaz de sentirlo todo en mayor grado, pero de forma muy positiva. Descansarás seguro en el conocimiento de que ningún sentimiento tiene poder sobre ti a menos que decidas permitírselo. Descubre tu intuición. Otra razón de que muchas personas vacilen cuando empiezan a soltar los sentimientos es la creencia en que estos les proporcionan información e intuición importantes. Mi experiencia me dice todo lo contrario. Aunque pueda parecer que los sentimientos restrictivos surgen del mismo lugar situado por debajo de la conciencia, como ocurre con la intuición, esta de hecho es el conocimiento natural de nuestra auténtica naturaleza, que las emociones bloquean. Cuando liberamos, descubrimos la intuición. Lester Levinson solía decir: la intuición solo acierta en el 100% de los casos. Es algo que quizá te resulte difícil de aceptar mientras no descubras la diferencia entre tu intuición y tus reacciones emocionales. Por lo tanto, utiliza el proceso de soltar para distinguir mejor entre ellas. Basta con que liberes en el momento preciso y prestes atención. Pronto descubrirás que, a medida que sueltas un sentimiento restrictivo, este disminuye o desaparece, mientras que la intuición sencillamente se vuelve más clara y tranquila cuando liberas. No puedes liberar la intuición. En realidad, cuanto más liberes, más intuitivo serás, sin ni siquiera necesitar soltar en el momento. Los 9 estados emocionales. Inherentes a todos nosotros existen 9 estados emocionales: la apatía, la pena, el miedo, el deseo, la ira, el orgullo, el coraje, la aceptación y la paz. Al final de este capítulo
se relacionan estos estados emocionales en un gráfico. Se sitúan a lo largo de una escala de energía y acción. En la apatía, casi no disponemos de energía y emprendemos poca o ninguna acción externa. Tenemos más energía y realizamos mayor actividad exterior cuando ascendemos a la pena. Cada emoción sucesiva de esta escala, hasta llegar a la paz, tiene más energía y nos da mayor capacidad para la acción exterior. Tal vez te sea útil la siguiente analogía. Imagina que tus emociones son como si experimentaras un mar de energía que se canalizara por una manguera que representa tu cuerpo y tu mente. Cuando te encuentras en la apatía, la manguera está casi completamente enrollada y doblada, por lo que deja pasar muy poca energía. En la pena está un poco más abierta. Cuando llegas ya al coraje, está muy abierta, de modo que puedes concentrar tu energía en crear lo que decidas. En la paz ya no hay constricción alguna. El mar y tú sos uno mismo. Entre otras cosas, pensar en tus emociones de esta forma te podrá ayudar a dejar de juzgarte por aquellos sentimientos que tengas o no tengas. Al fin y al cabo, las emociones no son más que energía. Te ruego que uses el recordatorio de este capítulo para que te ayude a identificar qué estado emocional estás experimentando en un momento dado. Remítete a las listas de palabras y frases que describen cada uno de los 7 estados emocionales siempre que tengas dificultades para conectar con lo que estés sintiendo. Por ejemplo, si observas que a menudo cedes, tienes sentimientos negativos sobre ti mismo o sobre los demás, o simplemente te cuesta arrancar, es probable que estés experimentando un estado de apatía. Tal vez te encuentres pensando, no soy como los demás. Tengo razón. Soy más inteligente que cualquiera. O que te sientas satisfecho contigo mismo y mejor que... Los pensamientos y sentimientos de esta naturaleza indican que seguramente estás experimentando un estado de orgullo. A medida que vayas trabajando con este material, es probable que descubras que te puedes relacionar con mayor facilidad con determinadas emociones que con otras, y que tiendes a dedicar más tiempo a experimentar unos estados emocionales que a otros. Sin embargo, es importante trabajar en la liberación de tus emociones al tiempo que experimentas los 9 estados emocionales para lograr la verdadera inmutabilidad y la libertad en la vida. Las 9 categorías emocionales son una forma de entender la gran parte de nuestra mente que se sitúa por debajo de nuestra conciencia. Esta parte de la mente es como un cajón de los trastos. Ya sabes, allá donde tiramos todo lo que ya no sabemos qué hacer con ello. Algunos tenemos un trastero, o un desván o un garage para ese estilo. A lo largo del tiempo, hemos ido tirando a esta parte de nuestra mente todo aquello que no sabíamos cómo manejar o que en cualquier caso no está resuelto. Como señalaba antes, todo sentimiento que no se suelta queda almacenado en la mente subconsciente, que se llena de escombros emocionales y de pensamientos y sentimientos restrictivos. Dada la acumulación de cuestiones no resueltas que la mayoría de nosotros desarrollamos, a menudo resulta difícil recordar qué consideramos importante y demasiado fácil recordar lo que desearíamos olvidar. No sé cuál sea tu caso, pero cuando yo solía utilizar un cajón para los trastos, me frustraba siempre que intentaba encontrar algo en él. Al final, lo vacié y organicé su contenido. Con el método Sedona también puedes hacer lo mismo con la mente. Al ir dedicando tiempo a trabajar con los 9 estados emocionales y a liberarlos, verás que todas las emociones se relacionan entre sí de forma muy organizada. Esto te ayudará a tamizar esa acumulación, desechar lo que ya no necesitas y descubrir lo que es importante para ti. Cuando liberes,
observarás que tu mente se va agudizando y que tu memoria se va aclarando progresivamente. No solo verás con mayor claridad lo que sientas en ese momento, sino que también empezarás a comprender mejor las emociones de otras personas. Cuando visualices la escala de la energía y la acción, o cuando repases el gráfico al final de este capítulo, imagina que el coraje, la aceptación y la paz están enterradas debajo de otras emociones. Cuando sueltes tu apatía, tu pena, tu miedo, tu deseo, tu ira y tu orgullo, irás desvelando esas emociones de energía superior. Esas constituyen lo que realmente eres y que siempre han estado ahí. El resultado será que toda tu vida cambiará por completo. Todo te resultará más fácil. Debes tener en cuenta que es posible que ese giro completo no se produzca de manera inmediata. Puede que sea un proceso gradual. Sin embargo, cada vez que participas en el proceso de liberar, sin que importe por dónde empieces, sea en la apatía, la pena, el miedo, el deseo, la ira o el orgullo, descubrirás que tiendes a gravitar de forma natural hacia el coraje, la aceptación y la paz. Reconocer así tus virtudes ocultas puede significar una gran diferencia en tu forma de sentir y actuar y en la idea general que tengas de la vida. Al leer los 9 apartados que siguen, procura estar lo más abierto posible a cualquier sentimiento, pensamiento o imagen que surjan. Te pido que te detengas siempre que desees liberar cualquier cosa que aparezca. Y detente al final de cada apartado para dedicar cierto tiempo a liberar todo lo que haya en tu conciencia. La apatía. Cuando sentimos apatía, se nos antoja que el deseo está muerto y que no sirve de nada. No somos capaces de hacer nada y nadie nos puede ayudar. Nos sentimos abotargados y pesados y no vemos escapatoria posible. La mente se puede llenar de tanto ruido que lleguemos a entumecernos. Las imágenes que vemos son restrictivas y destructoras. Solo pensamos en el fracaso y que nada podemos hacer, ni nadie puede hacer nada tampoco. Tenemos muy poca o ninguna fuerza para actuar sobre esas imágenes y esos pensamientos, porque en nuestro interior nos vemos empujados hacia muchas direcciones opuestas. Cheryl estaba jubilada y llevaba viviendo en la misma casa 30 años, un periodo que había dedicado a recoger todo tipo de objetos y desechos. En realidad su casa parecía ese cajón de trastos del que hablaba antes al referirme a la mente subconsciente. Cuando decidió asistir al curso básico del método Sedona, decía que sentía muy pesada y apática respecto a la situación de su entorno. Lo interesante fue que durante el curso nunca se liberó directamente de todo lo relacionado a su afán por acumular trastos o su apatía, pues se limitaba a fijar su objetivo en su falta de determinación. Pero cuando llegó para iniciar la segunda semana del curso, contó entusiasmada que al ir soltando a lo largo de la semana se encontró con que limpiaba y tiraba cosas a la basura. Cuando todo lo que la rodeaba estuvo en mejor estado, sus fuerzas y su confianza en sí misma aumentaron de forma sistemática. Decía que llevaba años obligándose a limpiar su casa, pero nunca conseguía hacerlo. Cuando se relajó con la liberación, se descubrió haciendo esas tareas. Palabras y expresiones que describen la apatía. Abandonar, abrumado, aburrido, adormilado, agotado, aislado, aletargado, atascado, condenado al fracaso, fracaso, frío, impotente, impreciso, demasiado cansado, deprimido, derrotado, desalentado, descentrado, descuidado, desganado, desesperación,
desilusionado, desmoralizado, desolado, desperdiciado, despreciable, distraído, empedernido, entumecido. Es demasiado tarde. Shock nervioso, incorregible, indeciso, indiferente, insensible, inútil, invisible, muerto, negativo, no importo, no me importa, no puedo ganar, olvidadizo, perdedor, perdido, perezoso. ¿Por qué intentarlo? ¿Qué sentido tiene? Resignado, sin gracia, vamos a esperar, en vano. Dedica unos minutos a recordar la última vez que tú o alguien que conozcas sentiste apatía. Luego piensa un momento en el sentimiento que tal recuerdo te produce en este instante. ¿Sabrías aceptar este sentimiento lo mejor que puedas? ¿Sabrías soltarlo? ¿Lo soltarías? ¿Cuándo? Repite el proceso de liberación unas cuantas veces más hasta que sientas como si pudieras soltar parte de lo que estás sintiendo o todo ello. Luego pasa al sentimiento siguiente. La pena. Cuando sentimos pena o dolor, queremos que alguien nos ayude porque pensamos que solos no podemos hacer nada. Creemos que tal vez otra persona pueda hacer algo. Imploramos que alguien actúe por nosotros. Nuestro cuerpo tiene un poco más de energía que en el estado de apatía, pero está tan contraído que duele. Tenemos la mente un poco menos abarrotada que en la apatía, pero sigue siendo ruidosa y opaca. Imaginamos nuestra pena y nuestras carencias y a menudo nos perdemos en estas imágenes. Solo pensamos en lo mucho que sufrimos, en lo que hemos perdido y en si podemos conseguir que alguien nos ayude. Cuando la anciana madre de Sara sufrió un derrame cerebral, Sara se dio cuenta de que sus vidas habían cambiado. Se sentía profundamente triste por perder la relación de que solían disfrutar cuando su madre se sentía con fuerzas. Dada la mucha ayuda que su madre necesitaba ahora, era como si Sara asumiera el papel de madre y su madre el de hija, al menos parte del tiempo. Llegó un día en que Sara decidió sumergirse en su pena y encontró cierta paz. Comprendió que, con el uso del método Sedona, podía permitirse sufrir de forma adecuada en vez de quedarse atascada en un estado permanente de pena. Aunque existían la tristeza y la incertidumbre, también había un sentimiento de gran alivio y de movimiento. La liberación facilitó que aceptara los cambios que se habían producido en su madre. Palabras y expresiones que describen la pena. A nadie le importo. Abandonado, abatido, acusado, angustiado, añoranza, apenado, lastimado, luto, lloroso, maltratado, marginado, melancolía. Nadie me ama, atormentado, avergonzado, consternado, culpable, decepcionado, desatendido, desconsolado, desesperación, dolor, engañado, agotado, herido, ignorado, impotente, incomprendido, inconsolable, inepto, infeliz. Lástima, no deseado, no hay derecho, no querido, nostalgia, olvidado, pena, pérdida, pesar, pobre de mí. ¿Por qué yo? Rechazado, relegado, remordimiento, torturado, traicionado, triste, tristeza, vulnerable. ¿Por qué a mí?
Si al menos dedica unos minutos a recordar la última vez que tú o alguien que conozcas sintieron pena. Luego piensa un momento en el sentimiento que tal recuerdo te produce en este instante. ¿Sabrías aceptar ese sentimiento lo mejor que puedas? ¿Sabrías soltarlo? ¿Lo soltarías? ¿Cuándo? Antes de seguir, repite el proceso de liberación unas cuantas veces más hasta que sientas como si pudieras soltar parte de lo que estás sintiendo o todo ello. Luego, pasa al sentimiento siguiente. El miedo. Cuando sentimos miedo, queremos arremeter, pero no lo hacemos porque pensamos que el riesgo es demasiado grande. Creemos que seguramente recibiremos más golpes de los que damos. Queremos arrancar, pero no lo hacemos porque pensamos que nos haremos daño. Nuestro cuerpo tiene un poco más de energía que en la pena, pero sigue aún tan contraído que resulta ante todo doloroso. Los sentimientos suben y bajan con rapidez, como el agua fría en una cacerola caliente. La mente está un poco menos abarrotada que en la pena, pero aún es ruidosa y opaca. Nuestras imágenes y pensamientos versan sobre la fatalidad y la destrucción. Lo único que se nos ocurre y lo único que vemos es que nos vamos a hacer daño, lo que podamos perder y lo que debemos protegernos a nosotros y a quien nos rodea. La liberación es una herramienta magnífica para abordar el miedo, como bien descubrió Judy en un viaje de camping por Marruecos y Kenia. En una carretera aislada y en muy mal estado de las montañas del Atlas, el todoterreno en que viajaban ella y otras 11 personas de repente volcó y empezó a dar vueltas. Durante unos momentos todos pensaron que iban a morir, hasta que el vehículo se detuvo a medio camino del acantilado. Con el corazón acelerado, todos salieron con cuidado del coche hacia la ladera, donde quedaron a su suerte toda la noche en unas condiciones lamentables. Hacía frío y soplaba el viento. Tenían pocas provisiones. Algunos de ellos sufrían diarreas y un herido tuvo una crisis nerviosa. Sin embargo, en medio de todo aquello, Judy no paró de liberar su miedo. El resultado fue que estaba tranquila, incluso fascinada, preguntándose si podrían salir de aquel apuro y pensando que era una aventura increíble que por fin terminó. Y lo mejor de todo es que vivió para contarlo, sin arrastrar ningún sentimiento traumático por lo que había sucedido. Palabras y expresiones que describen el miedo. Amenazado, aprensivo, asustado, aterrorizado, atrapado, avergonzado, cauto, cobardía, cohibido, desconfiado, deseos de escapar, desesperado, duda, escéptico, evasivo, histérico, horrorizado, huraño, incierto, inquieto, inseguro, irracional, mal presentimiento, miedo escénico, náusea, nervioso, obsesionado, pánico, paralizado, paranoico, precavido, preocupado, receloso, reservado, sudoroso, supersticioso, suspicaz, tenebroso, tembloroso, tenso, terror, tímido, vacilante, vulnerable. Dedica unos minutos a recordar la última vez que tú o alguien que conozcas sentiste miedo. Luego piensa un momento en el sentimiento que tal recuerdo te produce en este instante. ¿Sabrías aceptar este sentimiento lo mejor que puedas? ¿Sabrías soltarlo? ¿Lo soltarías? ¿Cuándo? Antes de pasar al sentimiento siguiente,
Repite el proceso unas cuantas veces más hasta que sientas como si pudieras soltar parte de lo que estás sintiendo, o todo ello. El deseo. Cuando sentimos deseo, queremos poseer, ansiamos dinero, poder, sexo, personas, lugares y cosas, pero vacilamos. Puede que lo alcancemos o no. Tenemos un sentimiento oculto de que no podemos o no debemos tenerlo. Nuestro cuerpo tiene un poco más de energía que en el miedo. Sigue aún bastante contraído, pero ahora las sensaciones a veces son agradables, sobre todo si se comparan con las 3 emociones anteriores de menor energía. Los sentimientos pueden ser muy intensos. Nuestra mente está un poco menos aborratada que en el miedo, pero sigue con los ruidos y las obsesiones. Podemos intentar aliviar nuestras imágenes con fantasías positivas, pero en el fondo son realmente imágenes de lo que no tenemos. Nuestros pensamientos se ocupan de lo que necesitamos conseguir y no tenemos. Por mucho que consigamos, nunca nos sentimos satisfechos y raramente disfrutamos de lo que poseemos. Ron es un aficionado del baloncesto que vive en Seattle y siente pasión por los Sonics. El año en que el equipo estuvo en los playoffs contra los Chicago Bulls, se sentía en un intenso estado de deseo. Recordaba que de niño perdía los nervios cuando le preocupaba un partido. Literalmente temblaba por el esfuerzo que le suponía el deseo de que su equipo ganara. Así que las pocas veces que tuvo la oportunidad de asistir a una final entre los Sonics y los Bulls, se pasaba el tiempo en las gradas liberando el deseo que tenía de controlar el resultado. Hacía que se sintiera mucho mejor. Disfrutaba mucho más con el partido, y lo más divertido, le parecía que se liberaba como si lo hicieran 10,000 personas. Ron no aplaudía mecánicamente al equipo, y al final del partido, pasados ya los nervios, sentía la misma euforia. Hoy su esposa se burla de que Ron tenga que ir a todos los partidos, porque los Sonics ganan siempre que él los ve jugar desde las gradas. Palabras y expresiones que describen el deseo. Acaparador, ajeno a lo que le rodea, ansias, compulsivo, consentidor en exceso, desenfreno, despiadado, egoísta, envidia, exigente, explosivo, frenesí, frustrado, glotón, hambre, impaciente, impulsivo, insaciable, insensible, lascivo, libidinoso, licencioso, manipulador, maquinador, mezquino. No puedo esperar, nunca es suficiente, siempre insatisfecho, obsesionado, obseso, perverso, posesivo, prepotente, previsión, quiero, rapaz, taimado, temerario, tengo que poseerlo, voraz. Dedica unos minutos a recordar la última vez que tú o alguien que conozcas sintieron deseo. Luego, piensa un momento en el sentimiento que tal recuerdo te produce en este momento. ¿Sabrías aceptar este sentimiento lo mejor que puedas? ¿Sabrías soltarlo? ¿Lo soltarías? ¿Cuándo? Antes de pasar al sentimiento siguiente, repite el proceso de liberación unas cuantas veces más hasta que sientas como si pudieras soltar parte de lo que estás sintiendo, o todo ello. La ira. Cuando sentimos ira, deseamos embestir para herir y detener a los demás, pero vacilamos. Podemos embestir o no. Nuestro cuerpo tiene un poco más de energía que en el deseo. Está menos contraído y a menudo las emociones pueden ser muy intensas y explosivas.
Nuestra mente está menos abarrotada que en el deseo, pero siguen los ruidos, la tosudez y la obsesión. Nuestras imágenes se refieren a la destrucción y a lo que vamos a hacer a los demás. Nuestros pensamientos se ocupan de cómo conseguir que se nos haga justicia y que los otros paguen. Esta fuerza nos puede asustar y puede provocar que nos obliguemos a retroceder a experiencias de menor grado de energía, incluso hasta infligirnos daño. Las acciones que emprendemos son en su mayoría destructivas para nosotros y para quien nos rodea. Paige albergaba un resentimiento contra un exnovio que en su opinión la había traicionado. Aunque su relación había terminado 2 años antes, siempre que pensaba en él, observaba que sentía tanta ira que prácticamente la paralizaba. Cuando ocurría esto, se permitía imaginar formas de vengarse. Como no dejaba de alimentar el recuerdo del daño que le habían hecho, el dolor de la experiencia seguía vivo. Y lo que era más importante, la ira que sentía le impedía iniciar una relación nueva y satisfactoria. Cuando Paige siguió el curso del método Sedona, uno de sus objetivos era liberar su tan arraigada ira y perdonar a su antiguo novio. En clase se quedaba atónita al descubrir lo fácil que le resultaba soltar las heridas y decepciones que aún le quedaban y que desaparecieron con solo unas sesiones de preguntas. Casi de inmediato empezó a abrirse a la posibilidad de una nueva relación. Luego, siempre que surgían sentimientos negativos, se limitaba a liberarlos y sentía cada vez más feliz, ligera y optimista su actitud ante la vida. Palabras y expresiones que describen la ira: acalorado, agresivo, airado, a punto de estallar, amargado, ardiente, beligerante, brusco, cáustico, celoso, colérico, desafiante, despiadado, destructivo, díscolo, discutidor, duro, enardecido, enfadado, exigente, explosivo, frustrado, furibundo, furioso, hostilidad, huraño, impaciencia, indignado, inmisericorde, instintos asesinos, iracundo, irritado, loco, maleducado, malicioso, mezquino, obstinado, odio, perverso, petulante, prepotente, rabia, rebelde, resentimiento, riguroso, salvaje, severo, soliviantado, testarudo, vengativo, vicioso, violento, volcánico. Dedica unos minutos a recordar la última vez que tú o alguien que conozcas sintieron ira. Luego piensa un momento en el sentimiento que tal recuerdo te produce en este instante. ¿Sabrías aceptar ese sentimiento lo mejor que puedas? ¿Sabrías soltarlo? ¿Lo soltarías? ¿Cuándo? Como en los anteriores sentimientos, repite el proceso varias veces hasta que sientas como si pudieras soltar parte de lo que estás sintiendo, o todo ello. Luego continúa. El orgullo. Cuando sentimos orgullo, queremos conservar nuestro estatus. No estamos dispuestos a cambiar ni a movernos. Por consiguiente, impedimos que los demás se muevan para evitar que nos adelanten. Nuestro cuerpo tiene un poco más de energía que en la ira, pero muchas veces no podemos disponer de ella. Aunque está menos contraído, suele estar apagado y menos visible. Nuestra mente está un poco más abarrotada que en la ira, pero sigue siendo ruidosa, rígida y centrada en sí misma. Nuestras imágenes y nuestros pensamientos se refieren a lo que hemos hecho y a lo que sabemos. Si de algún modo somos conscientes de los demás, esperamos que observen lo bien que ocultamos nuestras fastidiosas dudas.
Martin era lo que la mayoría consideraría un ejecutivo dinámico. En su carrera profesional, muy pronto ascendió en la empresa sin preocuparse mucho de a quién iba pisando por el camino. Sin embargo, cuando compró las cintas del método Sedona, fue porque se había encontrado con un muro en su profesión. Pensaba que seguía haciendo lo correcto, pero ya no obtenía los resultados que deseaba. Varias promociones le habían olvidado y no entendía por qué sus jefes no veían que era mucho mejor que las personas a las que ascendía. Al escuchar las cintas, Martin descubrió que había caído en el orgullo que no le dejaba ver sus defectos y le impedía aprovechar el apoyo que habría estado a su disposición si hubiese estado abierto a recibirlo. Cuando soltó, empezó a apreciar a sus compañeros de trabajo de forma más espontánea y se sentía más dispuesto a trabajar para todo el equipo, sin tratar de guardar con ellos las distancias que antes mantenía. Después de hacer este cambio, lo ascendieron. Hoy Martin sabe que puede seguir subiendo hasta lo más alto sin necesidad de pisar a nadie en el camino. Palabras y expresiones que describen el orgullo. Absorto en sí mismo, aburrido, aferrado a sus ideas, aislado, altivo, arrogante, autoritario, cerrado, creído, crítico, desdén, despectivo, displicente, distante, dogmático, egoísta, engreído, snob, especial, estoico, falsa dignidad, falsa humildad, falsa virtud, fanfarrón, frío, hipócrita, impertérrito, implacable, inexorable, inflexible, insensible, inteligente, intolerante, irreprochable, lleno de prejuicios, malcriado, mejor que tú, nunca se equivoca, obcecado, paternalista, petulante, presuntuoso, recto, regodearse, rígido, sábelo todo, santurrón, satisfecho de sí mismo, sentencioso, superior, testarudo, vano. Dedica unos minutos a recordar la última vez que tú o alguien que conozcas sintieron orgullo. Luego piensa un momento en el sentimiento que tal recuerdo te produce en este instante. ¿Sabrías aceptar este sentimiento lo mejor que puedas? ¿Sabrías soltarlo? ¿Lo soltarías? ¿Cuándo? Repite el ejercicio varias veces hasta que sientas como si pudieras soltar parte de lo que estás sintiendo, o todo ello, antes de pasar al siguiente sentimiento. Recuerda que los 6 primeros estados emocionales en realidad forman una delgada corteza que encubre los 3 sentimientos siguientes de coraje, aceptación y paz. Si los 6 primeros incluyen ante todo actitudes de no puedo, a medida que nos permitimos desvelar los 3 siguientes estados emocionales, vamos empezando a sentir el puedo. El coraje. Cuando sentimos el coraje, estamos dispuestos a actuar sin vacilar. Podemos hacer, podemos corregir, podemos cambiar cualquier cosa siempre que sea necesario. Tenemos la voluntad de soltar y de avanzar. Nuestro cuerpo tiene mucha más energía que en el orgullo y podemos disponer de ella para la acción exterior y constructiva. La energía que tenemos a nuestra disposición es abundante y clara. La mente está menos abarrotada que en el orgullo y es mucho menos ruidosa. Somos flexibles, capaces de recuperarnos y mantenernos en una actitud abierta. Nuestras imágenes y nuestros pensamientos se refieren a lo que podemos hacer y aprender, y a cómo podemos ayudar a los demás de esa misma forma. Estamos motivados y no dependemos más que de nosotros mismos, sin por ello dejar de desear que los otros tengan éxito. Sabemos reírnos a carcajadas, incluso de nuestros propios fallos.
La vida es divertida. Cada vez que decimos sí a las preguntas de liberación, aprovechamos la energía del coraje. Dado que este es nuestro estado natural, podemos acceder a él en cualquier momento, por muy escondido que parezca estar, debido al predominio de cualquiera de los otros sentimientos. Además de instructor del método Sedona, David es mimo profesional y representa un espectáculo de unos 40 minutos sobre los peligros de las drogas. Va dirigido a alumnos de centros públicos urbanos de la ciudad de Nueva York. Todos los años, al menos 20,000 chicos, desde educación infantil hasta octavo curso, ven su representación, y hoy David se enfrenta a ellos con un ánimo constante de coraje y aceptación. Pero no siempre fue así. Durante 5 o 6 años solía tener miedo de perder el control, de no ser capaz de realizar su trabajo o de no saber dominar a los alumnos. En el recinto donde actuaba, muchas veces había hasta 500 chicos rebeldes. Sentía un temor impreciso de que algo fallara, de que se pelearan o que no guardaran silencio y de que la actuación fuera un fracaso. Ahora, gracias a los ejercicios de liberación que realiza antes de sus actuaciones y durante ellas, David no siente miedo alguno y muchas veces ha vivido las situaciones que antes temía. Puede ocurrir que el director de un centro le suelte a todo un grupo de alumnos que no paran de gritar, o que entre el público se encuentra el típico chico que todo lo pregunta con ánimo de destacar. David se limita a dejar que se libere la tensión de su estómago y con toda tranquilidad mira a los alumnos y les dice: «Estoy deseando hacer lo que he venido a hacer para ustedes, y dentro de un momento voy a seguir como si no me hubiera detenido para hablarles. Pero no podré hacerlo si ustedes también muestran su espectáculo mientras yo trabajo». Así se ganan los niños. Su compromiso con la libertad le ha permitido influir muy positivamente con su mensaje vital en los alumnos en situación de riesgo ante quienes actúa. Dice David: «Cuando actúo en un estado de coraje y aceptación, aporto armonía al mundo. Solo lo puedo lograr cuando dejo que los sentimientos se suelten en mi interior. Entonces, mis actos automáticamente son más afectuosos y compasivos». Palabras y expresiones que describen el coraje: abierto, accesible, afectuoso, agudo, alegre, apasionado, atrevido, autosuficiente, capaz de recuperarse, centrado, claridad, compasión, competente, con visión de futuro, confiado, consciente, creativo, decidido, despierto, dinámico, dispuesto, entusiasta, espléndido, espontáneo, estable, estudioso, euforia, feliz, firme, flexible, fuerte, honrado, humor, impaciente, incansable, independiente, ingenioso, iniciativa, integridad, intrépido, invencible, lúcido, motivado, objetivos claros, optimista, perspectiva, positivo, puedo, receptivo, resuelto, seguro, sensible, solícito, vigoroso, vivo. Dedica unos minutos a recordar la última vez que tú o alguien que conozcas se sintieron con coraje. Luego piensa un momento en el sentimiento que tal recuerdo te produce en este instante. ¿Sabrías aceptar ese sentimiento lo mejor que puedas? ¿Sabrías soltarlo? ¿Lo soltarías? ¿Cuándo? Si te resulta difícil soltar un buen sentimiento, recuerda que al hacerlo permites que mejore. Todos disponemos de una gran reserva de emociones positivas que otras restrictivas ocultan. Por ello, muchas veces los sentimientos positivos se refuerzan cuando liberamos,
mientras que los negativos se debilitan. Además, debilitas tu eterna tendencia a reprimir y aferrarte. Repite el proceso de liberación unas cuantas veces más hasta que sientas como si pudieras soltar parte de lo que estás sintiendo, o todo ello. Luego pasa al sentimiento siguiente. La aceptación. Cuando experimentamos la aceptación, tenemos y disfrutamos todo tal como es. No tenemos necesidad de cambiar nada. Las cosas son así y así están bien. Son hermosas tal como están. Nuestro cuerpo dispone de mucha más energía que en el coraje. La mayor parte de esta energía está en reposo, pero a nuestra disposición si la necesitamos. Es una energía ligera, cálida y abierta. La mente está menos abarrotada que en el coraje y casi en silencio y satisfecha. Nuestras imágenes y nuestros pensamientos están enamorados de la exquisitez de las cosas. La vida es alegre. Ralph y su esposa asistían conmigo a un retiro de 7 días en Sedona. Todas las mañanas, antes de que empezara el curso, solían dar un paseo. Cierto día llegaron a un lugar conocido como Bell Rock, donde Ralph dedicó un tiempo a liberar sobre sus objetivos. Cuando le llegó el sentimiento tan familiar de «nunca va a ocurrir», inmediatamente recordó que el mensaje solo era un sentimiento. Ni siquiera tuvo que agarrarse a él. Lo que hizo que la experiencia fuera tan especial fue lo visual que era. Mientras estaba allí de pie, podía ver un torbellino de sentimientos que surgían de su interior, y observó que se limitaba a aceptarlos sin tener que alargar la mano para aferrarse a ellos. La imagen del torbellino se repitió varias veces, siempre con menor fuerza, hasta que por fin desapareció. Aunque toda esa visión no duró más que 1 minuto, más o menos, fue de gran fuerza. Dice Ralph, era como un perro callejero que se acercaba a la puerta y yo sabía que si alimentaba el sentimiento, éste regresaría. Pero si no lo hacía, al final se iría. De vuelta a la clase, contó lo bien y libre que se había sentido. Palabras y expresiones que describen la aceptación. Abierto, abundancia, afectuoso, agradecido, alegre, ardiente, armonía, armonioso, asombro, bienestar, cálido, compasión, compenetrado, comprensivo, considerado, cortés, deleite, educado, empatía, enriquecido, equilibrio, eufórico, hermoso, indulgente, ingenuo, integrador, intuitivo, lúdico, magnánimo, nada que cambiar, naturalidad, partícipe, plenitud, radiante, seguro, sensible, simpático, sosegado, tengo, tierno, todo va bien. Dedica unos minutos a recordar la última vez que tú o alguien que conozcas se sintieron con aceptación. Luego piensa un momento en el sentimiento que tal recuerdo te produce en este instante. ¿Sabrías aceptar este sentimiento lo mejor que puedas? ¿Sabrías soltarlo? ¿Lo soltarías? ¿Cuándo? Acuérdate de hacer todo lo que puedas para soltar los sentimientos positivos. Como en los sentimientos anteriores, repite el proceso varias veces hasta que sientas como si pudieras soltar parte de lo que estás sintiendo, o todo ello. Luego pasa al último sentimiento, la paz. Cuando experimentamos la paz, sentimos, soy un todo, algo completo en mí mismo. Todos y todo forman parte de mí. Todo es perfecto. El cuerpo tiene mucha más energía que en la aceptación.
pero está en total reposo, tranquilo. La energía está calmada y en silencio. La mente clara y vacía, pero plenamente consciente. No hay necesidad de imágenes ni de pensamientos. La vida es como es y todo está bien. Mi correctora, Stephanie, me contó un momento de paz y de plenitud personal que hacía poco había experimentado, mientras sostenía al bebé de 6 semanas de sus amigos. Cuando el bebé se acurrucó inocentemente contra su pecho, Stephanie se dejó llevar por la experiencia de la confianza que el pequeño le mostraba. Liberó por completo todas sus expectativas y preocupaciones. No hacía planes para el futuro ni se preocupaba por el pasado. Solo descansaba en el ahora con aquella pequeña criatura. Nada impedía amar y ser amada. Todo lo que ella necesitaba era un corazón. En lo que a la paz se refería, no tenía más que ser. Palabras y expresiones que describen la paz. Ajeno al tiempo. Calma. Centrado. Conciencia. Entereza. Espacio. Eternamente joven. Eterno. Identidad. Ilimitado. Inagotable. Libre. Ligero. Perfección. Pleno. Puro, realizado, resplandeciente, ser, serenidad, sosegado, soy, todo, tranquilo. Dedica unos minutos a recordar la última vez que tú o alguien que conozcas sintieron la paz. Luego, piensa un momento en el sentimiento que tal recuerdo te produce en este instante. ¿Sabrías aceptar este sentimiento lo mejor que puedas? ¿Sabrías soltarlo? ¿Lo soltarías? ¿Cuándo? La exploración. No somos nuestros sentimientos. Observa cómo te sientes después de tu viaje a lo largo de los 9 estados emocionales. Si te permitiste sentir la importancia de lo que estás leyendo, lo mejor que pudiste, posiblemente ya te sientes un poco más relajado, abierto a tus emociones y en contacto con ellas. Si no estás seguro o no observas cambio alguno, no te preocupes. Recuerda que estás aprendiendo una habilidad nueva y que puede costar un poco dominarla. Tienes más experiencia en reprimir y expresar tus sentimientos que en soltarlos. Pronto estarás más en contacto con ellos y te será más fácil identificarlos y soltarlos. Para concluir nuestro viaje por los 9 estados de energía, dediquemos unos minutos a analizar la siguiente afirmación. Los sentimientos no son más que sentimientos. No son nosotros mismos, no son hechos y los podemos soltar. Estas sencillas palabras resumen el contenido del método Sedona. ¿Pero qué significan realmente? La primera parte, los sentimientos no son más que sentimientos, puede parecer evidente, sin embargo no es así como la mayoría vivimos. Vivimos en una cultura que se ocupa sobre todo de los sentimientos situados en cualquiera de los extremos de un amplio espectro. En uno de ellos, negamos nuestros sentimientos y el efecto que ejercen sobre nuestros procesos de pensamiento racional, nuestra salud o nuestra experiencia de la vida. En el otro extremo, los deificamos, otorgando una importancia exagerada a los supuestos mensajes que van a transmitir y a lo que significan acerca de lo que somos. La idea de actuar racionalmente y la de no negar nuestras emociones tienen ambas su punto de verdad.
Sin embargo, la mayoría nos perdemos y perdemos la capacidad de decidir en cada una de esas ideas. En función de cómo nuestra mente racional interprete nuestro input sensorial en un determinado momento, muchas veces podemos oscilar entre una idea y otra. La mayoría tendemos a identificar nuestras emociones como si ellas fueran quienes somos. Como decía en la introducción en el capítulo 1, esta identificación se encuentra incluso en nuestra forma de hablar. Por ejemplo, cuando decimos que estamos enfadados en vez de que nos sentimos enfadados. Es nuestra identificación con los sentimientos la que a menudo hace más difícil lo que debiera de ser el hecho de soltarlos. Solemos aferrarnos a nuestra identificación con un sentimiento porque pensamos, es lo que soy. Creemos, siento, luego existo. Desde la perspectiva de la liberación, las cosas no son así. La segunda parte de la afirmación, no son nosotros mismos, nos recuerda que se trata de una falsa identificación. Te recomiendo que examines esta idea tú solo. Piensa si es más exacto observar que los sentimientos van y vienen, mientras que tú realmente siempre permaneces. Si no estás seguro de quién eres más allá de tus sentimientos o emociones, de momento deja las cosas como están. A medida que analices el método Sedona y empieces a practicar la liberación a lo largo del día, desvelarás esa auténtica naturaleza tuya que hay detrás de las limitaciones autoimpuestas y creadas por nuestros sentimientos. Cuando te veas perdido en la identificación con un sentimiento, te puedes preguntar, ¿soy este sentimiento o simplemente tengo un sentimiento? Esta sencilla pregunta te puede ayudar a diferenciarte de una falsa identificación. También puedes usar la pregunta en el primer paso del método. ¿Qué estoy sintiendo? Para que te ayude a reconocer que no eres el sentimiento. Ocurre simplemente que tienes un sentimiento. Esto abre la oportunidad de soltarlo. Al avanzar en el análisis de la anterior afirmación, llegamos al no son hechos. ¿No te ha ocurrido alguna vez que pensaras que estabas en lo cierto? Que pensaras, por ejemplo, que le gustabas a alguien que conoces, para descubrir después que ocurría todo lo contrario? ¿O no has estado alguna vez seguro de que algo saldría mal para que luego fuera perfectamente? Son solo 2 ejemplos de cómo nos relacionamos con el input que recibimos de nuestros sentimientos. Vivimos en un mundo de cosas e ideas que son suposiciones, creyendo que nos relacionamos con hechos. En cierto modo, nuestros sentimientos no son más que historias que hemos elaborado sobre un determinado conjunto de sensaciones. Muchas veces, si no siempre, estas historias llegan cuando el sentimiento ya ha surgido en nuestra conciencia. Luego las utilizamos para explicar por qué nos sentimos como nos sentimos. Tratar los sentimientos como hechos puede constituir un problema porque a menudo no nos damos cuenta de que hemos dado algo por supuesto hasta que ya es demasiado tarde. Para entonces, ya hemos tomado una decisión que nos parecía razonable, pero luego vemos que se basaba en una reacción emocional automática. La última parte de la afirmación se centra en lo que es el tema de este libro. Los podemos soltar. Cuanto más aceptes y emplees tu capacidad natural para liberar, más se transformará cada una de las partes de tu experiencia. Comprométete con tu crecimiento. Antes de pasar al capítulo siguiente, te aconsejo que practiques unas cuantas veces más la liberación con los 9 estados emocionales. Cada vez que releas este capítulo, le sacarás más provecho y profundizarás más en el uso del método. Aprovecha la oportunidad de examinar tu vida desde la nueva perspectiva de mucha y poca energía y permítete observar cómo los diferentes estados emocionales afectan a tu vida. Además,
Haz todo lo posible para incorporar de forma más completa el proceso de liberación a tu vida. Con el uso del método Sedona, a lo largo del día es cuando la tarea se vuelve más ardua. Pero así es como empezarás a ver los profundos resultados de que se habla en este libro.